quiero darle las gracias a mis queridos colegas de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía Dominicana, de los cuales tengo muchísimos amigos y aprecio muchísimo en este 31º Congreso Nacional que ha convocado casi todas las patologías o todas las patologías neurológicas con muy buen éxito y muy buena respuesta. Bien, estos son mis conflictos de interés, estas son las dos sitios de trabajo en mi país, el Hospital Occidente de Kennedy, que como decía ayer nuestro querido doctor Puello, es un sitio difícil, además de ejercicio médico, como quiera que vemos personas con muy bajos recursos, y donde decía el Quijote que toda incomodidad tiene su asiento y todo ruido hace su habitación. Y la Universidad de La Sabana, que es una universidad antagónica desde el punto de vista geográfico y económico, pero que tiene la misma filosofía, que es hacer las cosas bien, o por lo menos intentar hacerlas bien. Vamos a hablar de algunas generalidades de este tema que es bien interesante, que es el contexto, el estigma de migraña, que creo que es de las cosas más difíciles de tratar. Tratamos pacientes, no migrañas, tratamos pacientes, no cefaleas. Y entonces el contexto de un paciente con dolor de cabeza sí que es importante y que tenemos que mirar un poco esto. Hablaremos un poco de la historia, algo del estado del arte de esa estigma de migraña, una visión caleidoscópica de la misma con diferentes puntos de vista. ¿Qué pasa con la migraña en el trabajo? ¿Cuáles son los planes de acción que deberíamos nosotros tener? Y algunas conclusiones. Bien. Antes de comenzar, tengo que darle las gracias a mi querida amiga Ana Robles, que para nosotros, además, en Latinoamérica, sienten ustedes o están ustedes muy bien representados como parte de lo que es la cefalea en esta isla y en esta zona del Caribe. Ana ha sido muy entusiasta con todos nosotros y ha sido absolutamente una muy buena embajadora de lo que tiene que ser el dolor de cabeza en nuestra región. Y me siento muy honrado y muy orgulloso de estar en esta foto con estos dos grandes seres humanos y neurólogos, el doctor Fernández y el doctor Puello, que además de su sabiduría desde el punto de vista de neurociencias, sienten o tienen además un don de personas y don de gente que me hacen a mí absolutamente sentirme orgulloso y ser un embajador de las neurociencias dominicanas en los sitios donde vaya. Definitivamente para nosotros es un orgullo tenerlos, para mí específicamente, y las personas que se están formando en dolor de cabeza o en neurología y en neurociencias en la isla deben sentirse muy honrados y felices y además muy bendecidos por tener dos mentores de estas características. Decía Ortega y Gasset que para poder decir algo cotidiano, una historia normal, toca contar algo que ocurra específicamente para poderlo entender. Y esta, La Regenta, después del Quijote, es tal vez la segunda obra literaria más importante de la literatura española. Y voy a contarles esto para que vean ustedes más o menos de qué se trata el estigma, creo que lo define perfectamente. Se tomó el pulso, se miró las manos, no veía bien los dedos, el pulso latía con violencia y los párpados le estallaban estrellitas, como chispas de fuegos artificiales. Sí. Si estaba mala, iba a darle un ataque de dolor de cabeza. Era el ataque, aunque no estaba segura de que viniese con todo el aparato nervioso de costumbre, pero los síntomas, los de siempre, no veía. Le estallaban chispas de brasero en los párpados y en el cerebro. Se le enfriaban las manos y de pesadas no le parecían suyas. Ya venía el dolor de cabeza. Petra corrió a la cocina sin esperar órdenes. Ya sabía que se necesitaba tila y azahar, y don Víctor, que era el esposo, decía estaba acostumbrado al ataque de su querida esposa. Padecía la pobre infeliz, pero eso en realidad no era nada. Esta básicamente es la historia natural de muchas pacientes con migraña y lo que golpea específicamente a las familias, el dolor de cabeza. La migraña es la primera causa de discapacidad de mujeres menores de 50 años, segunda causa de años vividos con discapacidad y es la consulta más frecuente de neurología para todos. Y adicionalmente a estos dos datos bien interesantes y contundentes, 40% de las mujeres con migraña tienen complicaciones en sus partos específicamente, bien sea por hipertensiones inducidas por el embarazo, por segundos periodos prolongados, etc. Y el 42% de las personas con migraña tienen una disfunción sexual. Pero ¿qué hacer con este tipo de cosas? Que es lo que nosotros siempre decimos. Mostramos estas cifras que son contundentes, etc. ¿Y hay algún cambio de política? Probablemente no pasa absolutamente nada con esto. Y miremos el contexto histórico. El mayor número de mujeres con migraña fue notado en el siglo XIX, cuando se comenzaron a extender un poco las publicaciones, y había básicamente como un perfil, un fenotipo de una migraña, de una mujer con migraña. Eran aquellas mujeres de clase social bajas, madres
con bajos recursos, quienes eran débiles seguro a su trabajo diario, al dormir poco y a la lactancia frecuente de la desnutrición. Así que básicamente ese es el estigma que traemos de esta patología desde el siglo pasado y cómo definitivamente ven ustedes lo que se hacía para estos pacientes con migraña, que era esencialmente el masaje pélvico, que era llevar un médico específicamente para hacer un tipo de examen, entre comillas, desde el punto de vista ginecológico y poder generar alguna respuesta que eran los espasmos orgásmicos, que eso eventualmente mejoraba el dolor de cabeza. Y posteriormente, personas tan importantes como Harold Wolff, que le vemos tanto en migraña, decía específicamente que los hombres con migraña eran ambiciosos y exitosos y solamente tenían migraña cuando estaban cansados. Pero ellas básicamente eran incapaces de aceptar el papel femenino. Cuando se trataba de sexo, específicamente era que les daba el dolor de cabeza. O sea, miren ustedes, un deber marital razonable en el mejor de los casos era específicamente un estigma clarísimo para las pacientes con migraña. Además, los médicos que atendíamos, y todavía sigue siendo esto, pacientes con migraña, fueron o somos ridiculizados, que somos capacitadores e incompetentes y fomentamos las inclinaciones neuróticas de los pacientes con dolor de cabeza, creando una visión absolutamente negativa y estereotipada de la misma, y esto genera además para los pacientes ira, frustración y para con la misma familia y en su entorno, que es lo que mencionaremos más adelante. El consenso de pacientes básicamente dicen que exageraban los síntomas para muchas personas y la mayoría de encuestas muestran que el 75% de los cónyuges no le creen a sus parejas sobre el dolor de cabeza, piensan que esto es absolutamente amplificado. Algunos artículos incluyen a la palabra migraña como esposa, como sinónimo, tristemente, en este libro que se llama No esta noche es claramente donde hacen un recorrido específicamente de lo que ocurre con migraña. Y al final del siglo XX, la migraña se convirtió casi en un sinónimo de ama de casa neurótica, ¿no? Esta es la visión que se tiene del dolor de cabeza. ¿Pero qué es estigma según la Real Academia de la Lengua? Pues es un desdoro, una afrenta, una mala fama. El estigma es algo que desacredita y provoca prejuicios y discriminación, inclusive al estatus, que es lo que en realidad cargan estos pacientes con dolor de cabeza. Ser estigmatizado en sí mismo es una consecuencia negativa de la enfermedad. Tiene implicaciones para la salud porque afecta la forma en que las personas buscan acceder a la atención médica y la falta de pertinencia social estresante con resultados negativos. Y miren ustedes las gráficas que siempre suele haber ridiculizando los motivos de consulta en urgencias. Entonces, una cefalea de una hora puede ser algo complejo, pero en los triage, en los sitios donde los pacientes van a ser evaluados, siempre el dolor de cabeza termina aplazándose y dejando pasar otro tipo de pacientes cuando eso no debería ser así. Entonces, el estigma esencialmente está representado e interiorizado, donde básicamente hay unas experiencias subjetivas que pueden ser tan dañinas para la salud como actos discriminatorios y la pérdida de las relaciones sociales. Esto viene de fuera y se va interiorizando y el paciente termina además muy frustrado con todo lo que tiene. Se han comparado la funcionalidad de los pacientes con migraña con otras patologías, como por ejemplo epilepsia, y es mucho peor la funcionalidad de los pacientes con migraña que esas patologías. Y cuando se compara si es migraña episódica o crónica, siempre el estigma y el compromiso es mucho mayor si es crónica que si es episódica. Y lo mismo ocurre básicamente cuando se comparan en el histograma de las escalas de estigma, como definitivamente es mucho menor. ¿Qué se hace? El estigma entonces es una baja, estigma social es una baja visibilidad de la misma, tanto por el médico, por la familia, por la parte laboral, por el entorno educativo y político. Hay una conciencia insuficiente sobre la gravedad de la misma, agrava la enfermedad y genera una automedicación y un uso excesivo de analgésicos. Al ser discapacitante y no mortal, pues se minimiza, se estigmatiza y se apoca la migraña. La migraña es una enfermedad maltratada porque no sabemos manejar y maltratada por el estigma y la forma tan displicente con lo que se maneja. Y tristemente no es maltratada solamente desde el punto de vista del manejo, sino en recursos. Vean ustedes en esas tablas cómo hay cantidad de recursos económicos para otras patologías y la última que vemos siempre es la migraña con muy pocos recursos, siendo una patología frecuente, incapacitante y costosa. ¿Y qué tanto se enseña dolor de cabeza en las escuelas de medicina? Pues ustedes ven ahí 4 horas en pregrado y 16 horas, máximo 20 horas en posgrado, aún siendo posgrados de neurología y como tal. No hay una rotación específica de cefalea en muchos países, luego esto para fines prácticos es para todos.
La visión caleidoscópica de la migraña, nos decía Luigi Pirandello, el Premio Nobel de Literatura, no es una realidad la que es fija, sino la visión de la misma que es cambiante. Podemos ver una visión desde las sociedades de pacientes, podemos verla desde la parte clínica, lo que nosotros hacemos, y podemos verlo también como las políticas públicas de salud. O sea que tenemos tres factores muy importantes: el paciente, los médicos que ven la migraña y generalmente las otras patologías. Así que vamos claramente mostrándonos. La definición de esto básicamente nos da marca de vergüenza, de deshonra, etcétera. Y vean ustedes lo que les decía, esa visión caleidoscópica nos permite entender cómo hacer unas políticas públicas que estén encaminadas al manejo del dolor de cabeza, cómo mejorar la práctica clínica desde el primer nivel de atención a los demás y cómo tenemos que hacer un manejo multidisciplinario en algunos pacientes, no estigmatizarlos, sino un manejo multidisciplinario de los mismos, que es claramente fundamental. Entonces tenemos claramente un eje individual, un eje, un microcosmos, una parte externa y una parte mucho mayor, donde está todo implicado en esta gráfica. Lo vemos claramente cómo definitivamente nosotros tenemos que integrar esto, porque el estigma demostró asociaciones fuertes y únicas con pérdida de la calidad de vida y la discapacidad de las personas. Lo que tenemos que hacer es reducir el impacto de la migraña y mejorar las condiciones familiares de estos pacientes y de su vida como tal. En trabajo las cifras son contundentes, una cuarta parte de las personas han perdido el empleo por la migraña, 50% han tenido dificultades laborales y casi un 30% no ha podido ascender en su trabajo por dolor de cabeza, y esto a nivel de España, pero también está a nivel de los Estados Unidos también. 72% han tenido dificultades para concentrarse, 26% han sido malentendidos, una cuarta parte de los pacientes han sido juzgados por su dolor de cabeza. Y entonces comienzan a haber unos modelos bien interesantes para poder manejar estos pacientes y poderlos tener en un aspecto mucho más integrado, que nos permita además entender la problemática, tratar de mejorar la funcionalidad, pero no limitarnos solamente a manejar el dolor de cabeza, a tratar los pacientes. Recuerden que la migraña tiene unas fases. La tercera fase, la primera es una fase prodromal, la segunda el aura y la tercera el dolor. Migraña no es igual a dolor, la migraña es un síndrome con un contexto de patologías o de síntomas bastante complejos, de los cuales uno de ellos es el dolor, pero no es lo único. Entonces hay que hacer planes de acción. ¿Cómo son estos planes de acción? Pues bueno, lo primero es una cultura de migraña y visibilizar la concientización de la misma, planes estratégicos regionales y locales para mejorar esto, ver la migraña como un problema de salud pública, frecuente, incapacitante y costosa, y una estrategia nacional que sea continuada en el tiempo, no dependiendo de una persona, sino de un equipo multifactorial y multidisciplinario. Hay que darle visibilidad y prioridad, grupos de estudio y una asociación de pacientes que sea sólida, pero además capacitarnos. El gran problema de la migraña es la educación, no la conocemos. Entonces alguien me decía con muy buen criterio anoche que muchos sitios a veces migraña igual a alteración visual, entonces cambiamos la gafa cada cierto tiempo, los lentes, para que vea mejor. Eso no tiene ningún sentido de absolutamente nada. Crear guías, protocolos y documentos de referencia, y sobre todo si hay pocos recursos, optimizarlos y manejarlos, y crear en lo posible unidades de dolor de cabeza que son fundamentales. Planes estratégicos, campañas de concientización, unidades de dolor de cabeza, sistemas de información, resultados en salud, que a la larga son los que nos van a nosotros a mostrar o dar la posibilidad de tener impacto en este tipo de cosas. Y poder medir el estigma, poder medir la calidad de vida, la discapacidad y la habilidad para el trabajo, que nos permite a nosotros llegar a un punto súper importante. Cosas como estas, por ejemplo, que estigmatizan la migraña y la hacen absolutamente, la apocan y la ridiculizan además, que lo vemos claramente. Y localmente, ¿qué pasa? El problema de lo público en nuestros países, por lo menos en el mío, es que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos piensan que es de ellos. Adicionalmente, no todo funcionario público es deshonesto, pero todo deshonesto es o aspira a ser funcionario público. Y si miramos el otro contexto, la cereza del postre, la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil, pues es muy difícil muchas veces poder nosotros adaptarnos a ciertas circunstancias. Y en nuestros países, básicamente, la condición actual, pues lo que nos duele esencialmente es la realidad, ¿cierto? Y en una condición donde claramente estamos nosotros navegando en situaciones de inequidad, etcétera, pues tenemos un país o países donde la clase trabajadora no tiene trabajo, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar claramente y defendernos y luchar para poder seguir adelante. ¿Qué hemos hecho en Colombia? Bueno, hemos estado contando un poco esto en el Congreso de la República, tratando de que se visibilice mejor la migraña, que nos permita a nosotros crear un plan de acción
que sea importante y que llegue a las demás personas, a las demás regiones. Esto no puede ser simplemente el manejo de dar unas pastillas, etcétera, o dar algún tipo de tratamiento si nosotros no tenemos una conciencia clara de esto. ¿Y qué hemos hecho? Pues básicamente crear los lugares amigables con la migraña. Esto lo hicimos con el auspicio de un laboratorio y esencialmente en los sitios, por ejemplo, call center y ese tipo donde hay tantas personas con migraña, tener un espacio tranquilo donde la persona se pueda hidratar, se pueda colocar una compresa fría, que no tenga la luz, etcétera, que molesta, y eso nos ha mejorado. La principal causa de incapacidad médica en nuestro país es la migraña. Poder tener estos espacios específicos nos permite a nosotros tener una diversidad claramente sobre poder trabajar y poder hacer las cosas muy fácilmente. Bien, una adenda final ya para terminar, se estigmatiza imagenológicamente la migraña. Vean, esta paciente se llama Lori Novak, tiene 100 fotos, y eso es lo que ustedes ven ahí, de sus ataques de migraña. 100 ataques de migraña los registró fotográficamente y comenzó más o menos a mirar qué ocurre con su dolor de cabeza para poderlo mirar un poco más. Pero además, el grupo de Mesuda China comenzó a mirar un poco cómo nos ven desde el punto de vista de publicaciones a nivel, ahora que está de moda todo esto de las redes sociales, cómo nos ven externamente. Pues bien, usualmente lo que muestran las imágenes es la percepción de una mujer frágil y perfeccionista. Entonces, el género, la edad, la raza, el tipo de cuerpo, etcétera, se trataron de unir todas las imágenes que hay en publicaciones virtuales y esta es la imagen típica de una mujer con migraña. Una mujer blanca, que no siempre es así, de pelo corto, usualmente se lo cortan por el dolor de cabeza y los dedos en las sienes específicamente. Estereotipia del comportamiento de un dolor agudo. Esto es lo que usualmente vemos. Pero lo más triste es esto que les voy a mostrar. Esto es una revista de moda que se llama Elle. Y entonces, para poder dar un poco más de alcance, hablan sobre la pose de migraña. O sea, miren ustedes lo ridículo además que llegan a este punto. ¿Y cómo es eso? Él nos encanta una extraña pose de Instagram y la última que aparece en nuestros feeds, le está dando el dolor de cabeza a todos. Bueno, está haciendo que todos deliberadamente parezcan tener dolor de cabeza y es muy halagador. Seguramente la que escribe eso no tiene migraña. La pose de migraña acullada por el maquillador tal consiste en posar con una o dos manos tirando la cara hacia arriba por las sienes como si tuvieras, bueno, migraña. Y hay una razón por la cual es tendencia. La postura tensa de la cara hace que tus pómulos se vean más prominentes y levanta las cejas y es un estiramiento facial temporal. Pues inmediatamente todas las asociaciones de pacientes de migraña protestaron de forma masiva ante esta ridiculez específicamente y se hicieron sentir básicamente eliminando el artículo, pero sobre todo en una defensa al desalentador uso de las imágenes de dolor de cabeza y el silencio que hubo sobre muchos de las asociaciones médicas ante estas características especiales. Se hizo además un documento muy interesante, que está ahí la referencia si alguno lo quiere tener, sobre cómo es esa visión caleidoscópica desde el grupo de pacientes y asociaciones de pacientes para poderlo manejar y poder estar un poco mejor. En este trasegar corto, en estos 20 minutos, de lo que les estoy contando sobre lo que ocurre con específicamente con el estigma de la cefalea y de la migraña, quiero crear un poco de conciencia de lo que estamos viendo nosotros, del dolor de cabeza. O sea, quien no indaga la mente de un paciente con cefalea es como quien no ausculta el corazón de un arrítmico, decía un profesor mío. Tenemos que ir un poco más allá cuando un paciente es refractario y seguramente algo está pasando. No apocarlo y pensar que es solamente un proceso psiquiátrico, sino hay un contexto general. En conclusiones, entonces, lo más importante, tenemos que educar en todos los niveles a nuestros pacientes, a que la familia se involucre en el manejo específico del dolor de cabeza, que adicionalmente a esto tengamos campañas políticas y de ejercicio que nos ayuden a estar en esto y cambiar el lenguaje específicamente. No son migrañas, sino migraña, es una sola, con varias características. No son cefaleas migrañosas, son ataques de migraña. Y no son migrañosos, sino son personas con migraña o que viven con migraña. Parece una nimiedad, pero solo el cambio de lenguaje nos ayuda muchísimo. ¿Y qué tal esto? Miren, ¿cuál es la percepción de las personas hacia el neurólogo? La mayoría piensan que somos inteligentes, que somos resolutivos, etcétera, pero hay un porcentaje bastante grande que nos dicen que somos arrogantes. ¿Sí? O sea, un arrogante, decía Unamuno, es simplemente un imbécil con ilustración. Entonces, simplemente es ir un poquito más allá de la arrogancia, de nuestro ejercicio y entender que detrás de ese escritorio enfrente de nosotros hay una persona que nos va a ayudar muchísimo. ¿Y qué es usualmente las 7 cosas que no se le debe decir a una persona con migraña?
Tengo dolores de cabeza también, ayer me dolía igual, o sea, esto, hace ejercicio y toma un poco de aire fresco, ¿no? Desearía poder quedarme en casa como todos los días, como haces tú. Has intentado y ahí vienen todas las, ¿no?, posibilidades de tratamiento que le pueden a uno ofrecer y que los pacientes lo hacen. No creo que sea tan malo. ¿Otra vez tienes migraña? Yo te veo bien, eso que debe ser alguna cosa que seguramente te estás inventando, etcétera. A la larga, vuelvo y les digo, la integración es sumatoria en este último minuto de lo que el paciente siente, lo que los sistemas de salud nos dan y los programas que nosotros podamos crear para esencialmente frenar el estigma de los pacientes con migraña. Esto tal vez es mucho más lesivo que el mismo dolor. Muchas veces, y lo sabemos, los pacientes ni siquiera dicen que tienen dolor. No lo dicen para no dañar los planes, para que no digan absolutamente nada, pero está con el dolor ahí, asumiendo unas responsabilidades y unas actividades que no son de su placer, que no son atractivas para esa persona, pero simplemente para que no le digan nada más en la casa o más en el trabajo o más en el estudio, etcétera, simplemente lo que dice es que está muy bien cuando uno sabe perfectamente que no es así. Abramos un poco los ojos, miremos a la migraña con otros ojos, de eso se trata, mirarla con respeto, mirar a esos pacientes con otras características. El ejercicio de formular una medicación no es el completo del tratamiento nuestro, es mirar un poco el contexto de esto, involucrar a la familia, que es fundamental. Con eso termino en estos 20 minutos, espero haber logrado algo de conciencia y visibilizar la migraña mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención.